Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las emergencias neurológicas más críticas que existen, el síndrome de hipertensión endocraneal. Y créanme, entender esto a fondo no es solo para pasar un examen, es una herramienta clave que, en la práctica, puede salvar vidas. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué pasa dentro del cráneo? Después, vamos a aprender a identificar las señales de que algo va mal. Veremos qué pasa cuando la situación se descontrola y, claro, cerraremos con las herramientas que tenemos para diagnosticar y tratarlo. Bueno, para empezar hay que pensar en el cráneo como lo que es, una caja cerrada y rígida, no se estira. Dentro de ella, todo se trata de un equilibrio de presiones muy pero muy delicado. Y todo esto se rige por un principio fundamental que vamos a ver ahora mismo. A ver, dentro de esta caja de hueso tenemos tres inquilinos principales que conviven en una armonía casi perfecta. Está el cerebro en sí, o sea, el parénquima, la sangre que lo alimenta y el líquido cefalorraquídeo que actúa como un colchón. Y como ven, los porcentajes son bastante claros. Cada uno tiene su espacio. Y aquí es donde entra en juego la famosa doctrina de Monro-Kelly. La idea es bastante simple. Como el espacio total no cambia, si algo nuevo aparece y ocupa lugar, pensemos en un tumor o un hematoma, alguno de los otros componentes tiene que ceder. Generalmente, los primeros en hacer espacio son la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo. Es una lucha constante por mantener la presión estable. Esta curva es fundamental porque nos muestra las dos fases del problema. Al principio el sistema tiene buena distensibilidad o compliance, puede aguantar un poco más de volumen sin que la presión suba mucho, pero llega a un punto de quiebre. El sistema se agota, se vuelve rígido o con alta elastancia. A partir de ese momento, el más mínimo aumento de volumen, por pequeño que sea, hace que la presión se dispare por las nubes. Y bueno, ¿por qué nos obsesiona tanto la presión intracraneal? Por esto. Por la presión de perfusión cerebral. Piénsenlo como una batalla. La presión arterial media, la PAM, empuja la sangre para que entre al cerebro, mientras que la presión intracraneal, la PIC, la empuja para afuera. Si la PIC sube demasiado y esta perfusión cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, el cerebro simplemente deja de recibir suficiente sangre y oxígeno, y empieza la isquemia. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto en un paciente? ¿Cuáles son esas banderas rojas que nos indican que la presión adentro está subiendo peligrosamente? La presentación del libro de texto es esta tríada, y de verdad hay que tenerla grabada a fuego. Primero, una cefalea muy característica, peor por las mañanas, intensa, que empeora al toser o hacer fuerza. Segundo, vómitos que son súbitos, explosivos, en proyectil, muchas veces sin siquiera sentir náuseas antes. Y tercero, el edema de papila, un hallazgo que podemos ver directamente con un fondo de ojo. Un signo que a menudo aparece temprano es la visión doble. Esto pasa porque el sexto par craneal, por su larguísimo recorrido dentro del cráneo, es súper vulnerable al aumento de presión, se estira y deja de funcionar bien. Es un falso signo localizador porque nos dice que la presión está alta, pero no necesariamente dónde está el problema. Y aquí tenemos la señal más alarmante de todas, la tríada de Cushing. Esto no es un signo temprano, esto es un signo tardío, casi premortem. Es un reflejo desesperado del tronco cerebral que está sufriendo. El cuerpo dispara la presión arterial para intentar meter sangre al cerebro a la fuerza. Esto causa una bradicardia por reflejo y la respiración se vuelve caótica. Llegamos al peor de los escenarios. Cuando la presión es tan brutal que los mecanismos de compensación fallan, el cerebro literalmente es empujado y desplazado hacia compartimentos donde no debería estar. Esto se llama herniación y es una catástrofe neurológica inminente. De todas las herniaciones, la uncal es una que hay que reconocer al instante. Parte del lóbulo temporal se hernia y comprime al tercer par craneal. El resultado clínico, una pupila del mismo lado de la lesión que se dilata y deja de reaccionar a la luz. Es una luz roja parpadeando intensamente. Otro tipo es la herniación subfalcial. Aquí, una parte del cerebro es empujada por debajo de la hoz, esa membrana que separa los dos hemisferios. El gran peligro es que puede pinzar la arteria cerebral anterior, y esto puede manifestarse, por ejemplo, con debilidad en las piernas. En la hernia central, lo que vemos es un desplazamiento de arriba hacia abajo de las estructuras profundas del cerebro. Esto causa un deterioro neurológico rapidísimo y masivo. El estado de conciencia se desploma y las pupilas se quedan fijas. Es un signo de un daño muy, muy profundo. Y finalmente, la más temida de todas, la herniación amigdalina. Las amígdalas del cerebelo son empujadas hacia abajo, a través del foramen magno, y comprimen directamente el bulbo raquídeo, donde está el centro respiratorio. El resultado es un paro respiratorio súbito,
muerte. Frente a una sospecha así, cada segundo cuenta. El diagnóstico tiene que ser veloz, pero también tiene que ser seguro. Así que vamos a ver cómo lo confirmamos y, más importante aún, qué procedimiento está absolutamente prohibido sin tener una imagen antes. La herramienta de elección es una tomografía de cráneo, simple, sin contraste, y para ayer. A veces no veremos la causa directamente, pero sí las consecuencias. Buscamos estas pistas: que la línea media esté desviada, que los ventrículos se vean aplastados, o que las cisternas y los surcos del cerebro, que son espacios normales, hayan desaparecido por la compresión. Y por favor, muchísima atención con esto. Es una regla de oro. Realizar una punción lumbar cuando se sospecha una lesión que ocupa espacio como un tumor, antes de tener una tomografía, es una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque al sacar líquido de abajo se crea un vacío que puede succionar el cerebro hacia abajo y causar una herniación fatal en cuestión de minutos. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico, el objetivo es uno solo: bajar esa presión, y bajarla ya. El manejo es escalonado, como subir una escalera. Empezamos con las medidas más básicas y vamos intensificando el tratamiento si la cosa no mejora. El primer escalón son medidas posturales y de confort: cabecera a 30 grados, cuello recto, buena sedación y analgesia. Si eso no es suficiente, pasamos al segundo escalón, la terapia hiperosmolar, con fármacos como el manitol, que básicamente chupan el exceso de líquido del cerebro. Y si la situación es crítica, hay medidas de rescate, como la hiperventilación controlada, o ya nos vamos a las medidas más agresivas. Un punto muy importante: el uso de corticoides. Ojo acá, porque no son para todos. La dexametasona sí tiene un papel en el edema que rodea los tumores o abscesos, el edema vasogénico, pero está totalmente contraindicada en traumatismos cráneoencefálicos y en ictus. De hecho, los estudios han mostrado que pueden empeorar el pronóstico. Esta distinción es vital. Y cuando ya hemos probado todo y la presión sigue por las nubes, entramos en territorio de rescate. Hablamos de inducir un coma con barbitúricos para poner al cerebro en modo hibernación y bajar su consumo de oxígeno, o incluso de una cirugía, una craniotomía descompresiva, que consiste en quitar un trozo del cráneo para darle espacio físico al cerebro para que se hinche. Son medidas extremas para situaciones desesperadas. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Ante un paciente con este cuadro clínico, ¿cuál es la primera y más importante medida que puede salvarle la vida? No es un fármaco, no es una cirugía, es la sospecha clínica, es reconocer el patrón, actuar con urgencia y nunca, jamás, subestimar esa cefalea con vómitos explosivos. Esa es la verdadera primera intervención.